Buenos días. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Abra su Biblia o prenda su Biblia. Y si no, alguien no tiene una Biblia, le vendo. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Ok. El Salmo 40, vamos a estar mirando en ello algo sobre un tema que hoy en día es un tema de actualidad. Y es tan importante nosotros enfocarnos en la palabra de Dios para salir de este tipo de circunstancias que realmente pueden llevarnos a la destrucción de vida. Les quiero contar algo. Dicen que Satanás había organizado una venta de garage. ¿Qué le parece? Hoy está de moda, hasta Satanás quiere hacer eso. Dice que abrió su garage y se puso a vender todas sus herramientas con las cuales causa daño. Ahí estaba la envidia, ahí estaba el orgullo, ahí estaba el rencor, el resentimiento y algunas otras cosas más, y le puso su precio. Y a un lado estaba una herramienta de él ya bastante desgastada y le puso otro precio, y estaba muy alto el precio de esa otra herramienta. Entonces alguien que quería comprar se acercó a su garaje y le dijo que ¿por qué esa herramienta tenía más precio que las que en primera instancia había mencionado? Y él dijo, ¿sabe qué? Porque esa herramienta para mí es la más útil, porque mata al hombre desde su interior, es más efectiva y se llama depresión. Entonces tiene un costo más alto, y para Satanás eso es muy efectivo. Sé que no mucho se habla de este tema de la depresión, pero yo tengo mis motivos para poder mirar en un evento, y les cuento, y en una persona que usted y yo lo conocemos muy bien, que es en David, que David tuvo una situación de una alta depresión, así como muchos otros hombres mencionados en la Biblia que también tuvieron su situación a través de vivir experiencias y caer en una crisis, luego llevarse a la depresión, como Elías. Sí, Elías quiso morirse también, cayó en un estado de depresión, así como también Moisés, que aún en su estado de depresión, en su momento de depresión, le pidió a Dios que le quite, que le borre del libro de la vida, y muchos otros más. Aún Jesucristo tuvo un estado de estrés muy alto, tanto que aún su sudor se confundió con sus poros explotando, y gotas de sangre se mezclaron con sudor. Era un estado de depresión, de estrés muy alto el que pudo experimentar Jesús. Ahora usted dice, ¿será que los hombres de Dios, basado en esto, pueden experimentar momentos de depresión? Yo digo sí. Yo he tenido momentos de depresión por algunas razones. Hay causas, hay amenazas o hay situaciones imprevistas que vienen a nuestras vidas, que si no las manejamos bien con la perspectiva correcta, con la interpretación correcta de estos hechos, pues nos llevarán a una crisis, y esta crisis, si no la sabemos manejar bíblicamente, pues nos pueden llevar a una depresión. No toda crisis le lleva a una depresión, pero sí la depresión es fruto de alguna crisis. Eso sí estamos claros. Entonces, qué importante es que usted y yo, a través de lo que vamos a aprender hoy día, yo estaba leyendo el Salmo 40 y había una parte que a mí como todas las cosas que motivan a hacer un estudio un poco más profundo, en el verso 2 decía, me sacó del pozo de la depresión y del fango de la desolación. Ahí, en estas palabritas, me concentré para poder leer todo lo que venía después en los otros versículos bíblicos. Pero me di cuenta que no solamente el Salmo 40 quería explicarnos respecto de este tema de caer en una depresión y cómo salir de ella, sino que el 39 me hablaba de los síntomas de una depresión, y en el 41 me hablaba de las acciones que uno puede tomar para mantenerse fuera de esta situación de lo que es caer en depresión. Así es que ahora vamos a hacer un análisis del capítulo 39, 40 y 41. Nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablo de alma, hablo también de que usted ahí lo que interviene en el alma es la mente, ¿sí? Las emociones y sentimientos, y también la voluntad.
para hacerle un poquito más claro, lo que usted piensa le puede llevar hacia una emoción y esa emoción le va a llevar hacia una acción. Por eso es tan importante que usted tome en cuenta, porque el principio de toda depresión es cómo maneje aquí en la mente la situación a la cual usted se está enfrentando, a la situación a la cual usted ve como una amenaza o al imprevisto que llegó hacia su vida. Aquí es donde se libra la más grande de las batallas. Y aquí es donde Satanás realmente hace, digamos, o su blanco, porque sabe que si él gana la mente, ganarán sus emociones y sus emociones le van a llevar a no hacer la voluntad de Dios. Entonces es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablo del espíritu del hombre, hablo también de 3 partes muy importantes. Les doy este bosquejo porque en mi acompañamiento hacia personas que tienen crisis o mi acompañamiento digamos pastoral hacia otras personas, yo he tenido que entender también lo que es el espíritu del hombre y qué interviene en el espíritu del hombre. En el espíritu del hombre interviene la visión, la vocación y sus virtudes. Cuando una persona quiere morirse es porque en su espíritu, el espíritu del hombre se desconectó del espíritu de Dios. Ya no tiene visión de vida, ya no entiende cuál es su propósito aquí en la tierra y de hecho no va a haber acciones que demuestren que está conectado con el Espíritu Santo de Dios en demostraciones de amor hacia la gente que está a su alrededor. ¿Sí estamos claros? Para que usted vea estructuralmente de qué está formado usted. Entonces, cuando una persona entra en depresión, comienza en su espíritu, porque pierde la visión, ya no tiene claro de su vocación, su propósito, y obviamente no va a terminar haciendo las cosas buenas que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, esto es muy importante que usted lo vea así, para que cuando usted tenga una situación de amenaza, una situación puede ser en las finanzas, puede ser una enfermedad que aparece, ¿no es cierto? Yo cuando llegó a mi cuerpo hace 5 años esta enfermedad que tiene que ver con la tiroides y las 2 operaciones, yo pasé algunos días muy deprimido, pero muy deprimido, realmente con síntomas feos, y ya le voy a mencionar porque a David también le pasó esto, no es la situación de la tiroides, pero él tuvo otra situación, le estaban tirando piedras a él. Entonces, para que usted se dé cuenta que todos podemos caer en una situación, pero viene la amenaza, viene la situación difícil y llega un momento en que esta se hace real, y es aquí donde nosotros tenemos que tratar la situación basados en la verdad de Dios, con una perspectiva correcta, con una interpretación basada en la verdad de Dios respecto de tal o cual situación. Si usted aquí no toma control bíblicamente sobre esa situación, sobre esa amenaza, se desliza hacia una crisis. Van a haber reacciones naturales de defenderse de tal situación, pero sabe que si no está basado en lo que Dios dice, usted terminará en una crisis. Y esta crisis, si usted prontamente no busca ayuda, puede llevarle a la depresión. Estadísticamente nosotros estamos en el puesto número 11 a nivel mundial de un país que tiene un alto grado de una sociedad muy depresiva. Imagínense, 800,000 personas al año se suicidan y tiene que ver con la depresión. 800,000, cada 9 segundos se está suicidando alguien en el mundo. Entonces es algo que hay que tomarle mucha atención. El pueblo de Dios no está exento de vivir una situación que, si no es bien tratada en el principio, usted puede caer en una depresión. Esta semana vino una pareja a mi oficina. Me habían hablado que la señora tenía un alto grado de estrés, pero no pensé que sea tan alto. Ella ya estaba en un estado de depresión. Comencé a hablar con ella, a escarbar un poquito qué es lo que había provocado esta situación, ese estado de depresión. Y bueno, lo único que quería esta persona era morirse. Quería morirse. Había perdido toda visión de fe, ya no creía en Dios. Ella conocía muy bien la palabra. Yo le daba versículos bíblicos que puedan reactivar su fe, pero ella me decía: es que eso yo ya sé. El que usted sepa la palabra de Dios no lo va a cubrir si usted no ve eso como un rema de Dios en su vida. Entonces ella decía: eso ya yo sé, yo ya sé la palabra del Señor, yo llevo tantos años en la iglesia.
Y luego de eso oraba, ella en su normalidad solamente hablaba mentiras que se habían enquistado en su mente, porque su batalla estaba perdiéndola aquí en su mente. Ella ya no veía a Dios como quien le podía sacar de tal situación. Es verdad, tenía un problema en sus ojitos, le había llegado una situación que tiene que ver con sus nervios y todo eso, y estaba perdiendo la vista, pero eso le llevó a un estado de depresión terrible, porque su perspectiva de vida estaba distorsionada de la verdad de Dios, su propósito. Yo le decía: por favor, te necesitamos aquí, tus hijas te necesitan. No, no me necesitan. Ella ya no veía propósito el estar aquí. Tu esposo te necesita. No, él no me necesita, él puede casarse con otra persona. Se dan cuenta, tus nietos, los que vendrán, te necesitan, van a necesitar a la abuela que les cuide, les mime. No, a lo mejor la otra mujer que se case con mi esposo, ella les va a cuidar. Una persona depresiva así, en ese grado, obviamente lo que quiere solamente es morirse. David, Elías, Moisés, todos ellos tuvieron situación de depresión. Pero vamos a ver lo siguiente. En el capítulo 39 vamos a ver los síntomas de una persona deprimida, y aquí es David quien sale al escenario. La amenaza que tenía David es que en ese tiempo estaba siendo perseguido. Hablaban también de que lo estaba persiguiendo Absalón, pero tenía muchos enemigos David. Pero él perdió la perspectiva. Él no cayó en crisis, él cayó en crisis porque no tuvo el control en las primeras instancias de las situaciones que lo estaban amenazando y que también eran muy reales. Pero va a fijarse usted aquí en el capítulo 39, vamos a ver los síntomas de la depresión. En el capítulo 40 vamos a ver realmente la respuesta de Dios y el qué debo accionar o qué se debe accionar en mi vida para salir de la depresión. Y en el 41, le digo, en el 41 vamos a ver lo que tenemos que hacer para mantenernos sanos ante cualquier circunstancia. En los versos primeros dice: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré con lo que digo. Refrenaré mi lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Él sabía lo que le estaba sucediendo. Tal vez la palabra depresión no estaba dentro de su entendimiento, pero él sabía que tenía un problema. Tanto es así que él mismo se dice que debía tener cuidado con lo que iba a hacer y con lo que iba a decir. Una persona que entra en un proceso de crisis o cae en una depresión normalmente no tiene control sobre lo que hace y no tiene control sobre lo que dice. Y la irritabilidad es un síntoma de una persona que tiene frustración interior y lo demuestra con las personas, aún con las personas que más ama. Dice: refrenaré mi lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Su amenaza motivaba desde su interior a su exterior para hablar cosas que no debía, para reaccionar de manera indebida. Así que cuando usted reaccione de una manera incorrecta, hace cosas que los demás están juzgando de que están mal, o dice cosas que los demás están escuchando y dicen que está mal, por favor pregúntese, o a lo mejor entró en un estado de frustración y posiblemente está deslizándose hacia una crisis. Ahí es donde usted tiene que acudir a Dios, y eso lo vamos a ver también como un paso decisivo para que usted salga de la situación. El problema no es el problema. El problema es cómo interpreta la situación. El problema no es el problema es qué perspectiva tiene usted de la situación. Y eso es lo que usted tiene que aprender para poder salir de las situaciones. Puede ser una situación de finanzas, puede ser que se muere alguien a quien usted está amando mucho o amado mucho, puede ser una enfermedad. Puede ser algunas situaciones que vienen a nuestra vida, y no es que esté augurando malos momentos para usted, pero sí o no que vamos a tener situaciones difíciles. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Yo soy una persona que le sirve a Dios desde los 19 años. ¿Qué iba a pensar yo? Que hace 5 años a mí me iba a venir una enfermedad que me llevó a la depresión. Van a venir cosas y situaciones difíciles. Así es que los siervos de Dios, los hijos de Dios, no es que estamos exentos de vivir situaciones difíciles, de algo imprevisto que viene, que se vuelve un motivo posiblemente de estrés, luego de crisis, depresión. Veamos, dice: cuanto más pensaba, más me enardecía. El problema está aquí.
El problema es cómo piensa. El problema es lo que usted cree de lo que le está sucediendo. Ahí está el problema. Mire lo que dice David: cuando más pensaba, más me enardecía, porque él estaba dándose las vueltas en las mentiras que le estaba llegando de Satanás, pienso yo, a su mente respecto de lo que le estaba afectando y lo que le estaba llevando a ese estado de depresión. Es aquí: cuando más pensaba, más me enardecía. Es decir, el que usted se quede ahí meditando a solas, porque lo que pasa con él es que se quedó a solas y buscó estar sola. No buscó ayuda en su momento, buscó la soledad, y un síntoma del depresivo es que busca estar solo. No quiere estar con nadie, quiere estar solo, no busca ayuda. Entonces, mire lo que dice también en el 2: mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar cosas buenas. Claro, no podía hablar cosas buenas porque en su mente estaba en una lucha, en una batalla, con situaciones difíciles, me imagino yo, de absorber, de escribirlas posiblemente, o de interpretarlas. ¿Cómo iba a hablar cosas buenas si en su mente había el problema? Síntoma de una persona que entra en crisis o depresiva: el enojo. El enojo. Usted se enoja, todos nos enojamos, pero a veces es más visible o se manifiesta mucho más en la persona que entra en una crisis o depresiva, y ahí están las personas que están a su lado para que le hagan caer en cuenta: ¿por qué estás enojado? Te veo todo el tiempo enojado, enojado. Sí, así nos dicen. Mi esposa a veces: estás enojado, estás molesto. Sí, pero ya me va a pasar. No, yo estoy interiormente luchando y en mi mente con alguna situación, y entonces se manifiesta en enojo, un síntoma. Hasta que disparé un fuego de palabras, dice el final del verso 3. Lo que usted habla como reacción a una situación de frustración o de crisis es lo que usted dice. Dice cosas a veces, ya sabe que no tiene que decir, grosero, grita o cosas así. Es un síntoma de haber entrado en una etapa de crisis. Mire lo que vino como síntoma también a David: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Él estaba entrando en una etapa muy fuerte de depresión, por eso ya estaba pensando que su vida iba a ser así de rápida. Esa es una verdad. Pero él estaba en ese estado de depresión. Así es que recuérdame, dice, que mis días están contados. Ya su propósito ya se había desvanecido. Ya él estaba pensando en el suicidio, si así se podría mirar, y ya lo vamos a ver más luego, que realmente eso es lo que estaba pensando David. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Mire cómo piensa una persona que entra en crisis y llega a la depresión. Ya no hay propósito, ya no se quiere vivir, ya uno quiere desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué había perdido David? Y como síntoma, su vocación. Y cuando hablo de vocación, estoy hablando de esperanza. Había perdido la esperanza en tal circunstancia, en tal situación difícil. Había perdido la esperanza. Y cuando hablo de esperanza, tiene que ver con la confianza en el que Dios estaba cerca de él y que él podía levantarlo de esa situación y aún desaparecer su problema. En el verso 6: somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. No había propósito, había perdido su vocación. Si usted está así o ha entrado en ese tipo de pensamientos, posiblemente usted está frustrado y usted necesita ayuda, necesita acercarse a alguien para que usted pueda recibir la verdad basado en la palabra de Dios. Pongamos en su mente y en su corazón la perspectiva correcta de ese hecho, de esa amenaza. Sacarlo de la mentira, sacarlo de las mentiras que normalmente vienen a nuestra mente, y que usted pueda tener la perspectiva correcta. Entonces, Señor, miren la confusión también. Otro síntoma del depresivo o síntoma de crisis está en el verso 7. Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Aparentemente, o si usted la lee así a la ligera, usted va a pensar: oh, qué linda frase, tan conmovedora. Pero no, aquí lo que yo veo es confusión. ¿Dónde está mi esperanza? Dice, mi esperanza está en ti. Él no sabía o se perdió
la idea de su mente y de su corazón de que la única esperanza que nosotros tenemos en todo este peregrinar de la vida y en esas circunstancias difíciles es Dios. Pero él estaba preguntándose: ¿dónde está mi esperanza? Sí, la persona depresiva no sabe quién es Dios. Se fue de su mente y de su corazón lo que es Dios, su carácter, y que Él tiene cuidado de nosotros. Confusión. Si usted está confundido o ha puesto su esperanza en las riquezas, porque aquí habla de eso, si ha puesto su esperanza en las riquezas, en cada vez tener más dinero, más posesiones, aún dice aquí, no sabré ni quién se va a gastar eso, lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Rescátame de mis rebeliones, no permitas que los necios se burlen de mí. ¿Sabe qué otro síntoma de la persona que está depresivo es la baja estima? Ahí está el bullying, lo que llamamos nosotros el bullying. Habían burladores alrededor de David y se estaban burlando de él. Pero yo no tengo problema con que la gente diga cualquier cosa, aún hagan bromas respecto de cómo soy, si es que yo estoy seguro de quién soy. Pero si yo tengo baja estima, cualquier apodo, cualquier comentario mentiroso o que juzgue mi vida de una manera inadecuada o aún para motivo de broma, a mí no me va a tocar, porque yo estoy seguro de quién soy. Pero miren a él, si los que se burlan se acercan de mí, se acercan a mí, o sea, él había perdido la estima que debía tener y que todos debemos tener, basados en lo que Dios ha dicho de mí, que somos sus hijos y que Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Tiene usted el valor del costo, el costo que fue el Hijo de Dios en una cruz. Pero él, baja estima. Si usted está creyendo algunas cosas respecto o desvalorizándose como ser humano, y aún lo que dicen de usted lo está llevando y lo está sumergiendo en la depresión, usted está con un síntoma de haber caído en crisis y está deslizándose hacia la depresión. Sí, por eso estoy hablando de síntomas. No permitas que los necios se burlen de mí. Señor, sálvame, que no se burlen de mí. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta la debilidad que está mostrando David? En el verso 9: en silencio estoy delante de ti, no diré una palabra porque mi castigo proviene de ti, pero por favor, deja de castigarme, estoy agotado por los golpes de tu mano. Otro síntoma del deprimido es que se siente víctima y le quiere culpar a alguien de tal o cual situación. No, déjame de castigarme, déjame de castigarme. Victimización, baja estima, victimización. Y encuentra un culpable. ¿Y quién cree que es el culpable? Dios, porque le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Yo no sé si de sus situaciones, esta persona, esta parejita que vino, escuchaba de ellos que la situación la que estaban atravesando, en sus palabras le estaban culpando a Dios de tal situación. No, Dios no era culpable de tal situación. Pero en ese estado inestable desde del interior de la persona y de David o de Elías, en su caso muy particular de haber caído en depresión, y usted puede leerlo en Primera de Reyes capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 25, describe ese estado de depresión de Elías. Usted se va a dar cuenta que a quien culpan primerito es a Dios. Es a Dios. Víctimas. Usted se siente víctima y culpa a Dios de tal cual situación. Pero llegó David a una situación tan desesperada. Yo me lo imagino en el escenario, yo me lo imagino en ese momento en el cual estaba cantando esto. Sí, él viene a decir esto del verso 12: oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. Y el primer paso para salir de la depresión, de esa situación, es orar al Señor. Señor, ayúdame, auxíliame. Y la verdad es que en el capítulo 40 vamos a ver la respuesta de Dios. Pero ahí estaba él, orando al Señor. En el capítulo 13 usted también va a encontrar, del Salmo 13, usted va a encontrar la oración de una persona que llegó a depresión.
En el capítulo 69 también hay una oración mucho más extensa de una persona que entra en depresión. La oración es el primer paso, el acercarse a Dios es el primer paso para salir de ese estado de confusión, de esa falsa perspectiva de tal situación que llegó a su vida, y aún sacarle de esa mala y mentirosa interpretación sobre tal o cual vivencia lo que usted esté pasando. Otro síntoma de una persona que cae en crisis es el llanto. No cierres los ojos ante mis lágrimas. La persona cuando entra en un estado de crisis está llorando todo momento. Usted va a darse cuenta, a lo mejor puede ver en sus hijos también, o en su esposo, en su cónyuge, en la persona que está cerca. Si usted le ve que día a día está llorando y su hijo pasa llorando y manifiesta mucho llanto, por favor pregúntele o pregúntese qué es lo que interiormente le está molestando para que le lleve a ese síntoma que es estar llorando. Su esposa, a lo mejor usted la encuentra llorando. No te quiero decir nada. Lo peor que una persona que tiene un momento así de crisis, lo peor que puede hacer es callarse, quedarse solo, aislarse, porque estos son síntomas de una persona en crisis. Lo peor que puede hacer una persona es quedarse callada. Así es que mi primera recomendación: él lloraba mucho. Sí, es un síntoma. El verso 13 dice, mire, la soledad como síntoma de una persona en crisis dice: déjame solo, Señor, déjame solo. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted se enoja con su esposa, o yo me enojo con mi esposa, entonces yo le digo, por favor, déjeme solo. ¿Sí? Ya, hasta ahí. O mi esposa dice, ¿sabes qué, Paul? Ya no quiero escucharte, déjame sola. Una persona que tiene una frustración interna que no se da como uno quiere, lo que quiere es aislarse. Y David está mencionando aquí: déjame solo, Dios, para que pueda volver a sonreír. Equivocada frase. La soledad no trae alegría, hermanos. Sí, él estaba confundido. David en ese momento estaba confundido. No tenía claro la dirección que debía tomar para volver a sonreír. Déjame solo para volver a sonreír. ¿Usted cree que en la soledad uno puede volver a sonreír? No. Va a seguir trabajando esos pensamientos ahí en nuestra mente y va a aumentarse la tristeza, porque aquí bien lo decía David en los primeros versos. Dice: pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. El silencio, la soledad le llevan a que se incremente su estado de estrés, de frustración, de depresión, y hasta puede llegar a querer morirse. Hasta puede querer llegar a acelerar ese momento en que todos tenemos que pasar antes de que parta de este mundo y yo no exista más. Él estaba pensando en morirse. David estaba pensando en morirse. Perdió el rumbo, su brújula se dañó, ¿sí? Dentro de lo que es el espíritu, su espíritu, el espíritu de él como hombre, se desconectó del espíritu de Dios. Su visión de vida se nubló, ya no tenía fe, había perdido la fe, esa certeza de que Dios existe, esa certeza de que Dios es único, la certeza de que Dios es nuestro ayudador, se esfumó, se fue como la neblina. Su vocación también se esfumó, ya no sabía para qué estaba aquí en la tierra. Él era rey y él jugó un papel muy importante en la vida de Israel, pero perdió su vocación, se desvaneció. Y peor, que tenga acciones de amor cuando hablamos de virtud. ¿Por qué? Se desconectó del Espíritu de Dios. Una persona que se deprime, su espíritu se desconecta del Espíritu de Dios. ¿Qué hay que restablecer en la persona deprimida? El que vuelva a verse en los planes de Dios, con propósito. Amén. Vamos al 40. Viene un cántico, los primeros versículos son un cántico de fe. Yo le veo ahí la respuesta de Dios, pero también estoy viendo aquí veo lo que yo debo hacer para salir de la depresión. Mire, aquí está la respuesta.
Es un cántico de fe, porque si yo leo los 4 versículos o los 5 o los 6, creo yo, si veo estos primeros versículos digo, no, pues David ya salió de la depresión. Entonces qué lindo lo que está diciendo aquí, ya está. Pero ¿sabe qué? Salió de su problema interior, pero las dificultades seguían. Porque el problema no es el problema, hermanos. El problema es cómo interpreto yo esa circunstancia en la que estoy atravesando. Ahí está el problema. Miren lo que los versículos primeros nos dicen: con paciencia esperé al Señor, que me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Esa capacidad de soportar la situación, el Señor le dotó de capacidad para soportar. Él ya tiene paciencia, o quiere verse en ese momento de tener paciencia y soportar la circunstancia que está atravesando. Me sacó del foso de la desesperación y del lodo del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un nuevo canto para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Esa era la revelación de Dios para su vida. Esto todavía no sucedía, pero en fe iba a ir sucediendo conforme pasaba esta situación que les llevó a una crisis. Este era un canto de fe, era un canto profético para su vida. Él se veía ya en un lugar firme y sus pasos dirigiéndolos el Señor. Él ya se veía allí. Pero si usted lee los versículos siguientes, él todavía tenía problemas. Entonces aquí yo veo qué es lo que yo debo hacer. La primero que debo hacer, en el verso 2, la segunda parte dice: puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. ¿Qué debe hacer usted? Caminar. Usted no puede quedarse estancado. Usted no puede quedarse quieto, sumido en esa desesperanza, en esa confusión. Usted no puede quedarse quieto allí en ese estado de invernación, porque a veces la depresión tiene que ver con invernar. Usted se queda ahí. Todo lo que usted es quiere ya no moverse y se quiere solamente morir. Pero usted no puede quedarse quieto. Mire lo que dice David: y mientras yo caminaba me estabilizó. Amén. Tiene que buscar ayuda, tiene que moverse, tiene que levantarse con a lo mejor la poquito de fuerza que tiene en su mente y en su corazón. Aprovechar de eso y levántese y busque ayuda. Busque ayuda. Si usted se queda allí, va a pasar lo que les pasa a las personas en depresión, y esto ya es fisiológico. Esto tiene que ver cómo trabaja el cerebro. Hay algunos químicos que funcionan en su cerebro, los neurotransmisores. Sí, son los que transmiten información de una neurona a otra neurona. Cuando usted entra en un proceso de crisis, reduce esos neurotransmisores, y usted puede llegar a un momento que ya clínicamente tendría que ser tratado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Que usted se levante, que se accione. Vamos adelante, voy a caminar, voy a buscar, voy a hacerlo. Y mientras eso pase, el Señor lo va a estar estabilizando. Eso es acción. Un segundo paso, pienso yo, y tómelo en cuenta esto, dice: qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden cultos a ídolos. David decidió y escogió confiar en Dios. Salió de esa situación de confiar en sus capacidades, en los orgullosos. ¿Sabe qué significa caer en esa situación de orgullo? Es querer caminar independiente de Dios. Él dice ahí, más o menos parafraseado, dice: voy a dejar de ser, voy a hacer las cosas ya no de una manera independiente de Dios. Voy a depender de Dios en todos mis caminos, lo voy a reconocer, voy a dejar de ser orgulloso. Eso es lo que dice ahí David. Segundo paso, ¿sí? Confía en el Señor. El punto es restaurar esa confianza que se ha venido a menos en su corazón, restaurar la visión de fe, restaurar su confianza en el Señor.
Eso es lo que usted tiene que hacer. Primero me movilizo, luego estoy buscando restaurar lo que sería mi confianza, y mi esperanza va a activarse. Mi esperanza, si yo decido confiar en Dios, mi esperanza también va a tomar el lugar que debe tomar en mi vida, porque voy a mirarle a Dios como el único que me puede ayudar en tal o cual decisión. Segundo paso que yo tengo que dar, o uno de los pasos que tengo que dar cuando entro en un momento así, dice: oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos sus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Estoy en el verso 5. No hay nadie como tú. ¿Qué es esto? Es propósito. Pero ¿sabe dónde se restaura el propósito de mi vida aquí en la tierra? También recordando. Dice: yo voy a recordar todo lo que has hecho de mí. ¿Cuántos hemos recibido milagros maravillosos años atrás? Levante su mano ahí, no se preocupe. Todos, aquí está un 99% de la congregación. Por favor, le doy 10 segundos para recordar un hecho en los cuales el Señor intervino y le sacó de alguna situación difícil. Amén. ¿Ya lo recordó? Mire, uno de los pasos importantes para salir de la depresión es recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso le reactiva, le reanima. Si Él me sacó de enfermedades, si me afirmó en la situación de mis finanzas, si salvó mi empresa, si restauró mi matrimonio, ¿cómo no me va a sacar de esta situación? Me va a estabilizar, me va a sacar de tal o cual crisis. El Señor lo va a hacer. Entonces la visión va a comenzar a crecer, la visión, la fe se va a activar en usted. Segundo, son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. ¿Sabe que Dios tiene planes con usted? Son tantos tus planes. Diga conmigo: son tantos los planes que Dios tiene conmigo. Hermano, desde el vientre de su mamita, el Señor ahí ya tenía planes con usted. Y dentro de esos planes le cuento que no es estar sentado aquí en una banca. Ya se va a dar cuenta que dentro de los planes es ir creciendo, siendo discipulado para servirle al Señor. Pero hay planes para usted, y no son planes de tristeza, de calamidad, son planes de vida, no son planes de muerte, son planes para bien, son planes de prosperidad. Esos son los planes para usted. Aleluya. Esos son los planes para usted, no que esté triste. Yo no le veo a Dios sentado en su trono y mirándole a usted triste, y Él deleitándose. Qué linda mi hermana, qué bonita se le ve cuando está tan triste. Oh, qué lindo el hermano, qué alegría me da verle triste. No, yo no le veo a Dios sentado en su trono deleitándose con la tristeza, la infelicidad, la desesperanza. ¿Usted cree eso? Yo no creo. Los planes de Dios para usted son planes de bien, son planes de alegría, son planes de felicidad que tienen que ver con que usted sea feliz. Y lo que más se pierde en un momento de depresión y crisis es la felicidad. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy. Como está escrito cerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Dios no quiere sacrificios para salir de tal situación. Lo que Dios quiere es que usted vuelva y yo vuelva en un momento de inestabilidad emocional. Lo que Dios quiere es que yo vuelva a recordar ese pacto que yo hice para con Dios. Mi pacto con Dios está aquí. Me complace hacer tu voluntad. Usted tiene que volver a decir desde su interior para que se vea en su exterior: me complace, Señor. Aunque no se ve, no lo está haciendo completamente, pero diga: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Se da cuenta? Cuando Jesucristo estuvo en ese momento de estrés muy alto, casi sus últimas palabras fueron: que no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Se da cuenta? Él entendió esto.
Me complace hacer tu voluntad. Y de hecho el Salmo 39, 40 y 41 son salmos mesiánicos. Aquí describen lo que Jesucristo hizo y para lo que vino a la tierra. Me complace hacer tu voluntad. Eso es muy importante. Hay que restablecer ese pacto. Otro paso que usted tiene que dar para salir de la depresión. En el verso 9, a todo el pueblo le conté tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. ¿Sabe qué? Usted no debe reprimir lo que sería alabar a Dios. Esta es alabanza al Señor. Esto es recordar lo que Dios puede hacer. Por eso cuando usted ha tenido una semana difícil o hay alguna dificultad que usted no ha podido manejar durante la semana, o no digo que ha caído en crisis, pero hay una dificultad, o a lo mejor usted cayó en una crisis, o a lo mejor uno de ustedes está en una alta depresión, uno de los pasos que yo tengo que dar es alabar al Señor. Alabar al Señor. Mire qué importante. Yo no sé si usted se le ha desvanecido en su corazón cuán importante es alabar al Señor, reconocer en sus cantos lo que Dios hace. Esto renueva su visión, renueva su fe, la activa, porque usted está haciendo declaraciones que a lo mejor en ese momento no tiene sentido, pero el declararles, usted se está alineando y se está volviendo a conectar con el Espíritu Santo de Dios. Su visión, su vocación y su virtud se están activando con la alabanza. A veces yo escucho cuando están dando los anuncios, aunque no he estado algunos domingos aquí, no sé si lo siguen o algo que corregir, pero a veces dice el que da los anuncios, y luego tenemos el plato fuerte de la predicación. ¿Qué cree usted? El plato fuerte de la predicación. En las dos momentos más importantes podría pensarse entre alabanza y la predicación. ¿Cuál cree usted que es el plato fuerte? La alabanza. La alabanza, ese tiempo en el cual usted adora, alaba al Señor. Por eso nosotros demandamos del equipo de alabanza integridad, conexión con el Espíritu Santo para que haya una visión, un propósito ahí adelante. No son solamente cantos, es una oportunidad para que usted pueda expresar a Dios lo que Él es. Esa es la alabanza. Si hablamos de un plato fuerte, ¿sabe cuál es el plato fuerte? Alabar al Señor. Alabar al Señor, gozarse con las maravillas, recordarlas. Ese es el plato fuerte, si así se podría decir. Pero ¿por qué llega atrasado a la alabanza entonces? Solamente para animarle. Venga desde lo que comienza, para que usted pueda deleitarse en la presencia del Señor. No son cantos, hermanos. No son cantos, es el tiempo que usted necesita para expresar lo que usted tiene y siente por Dios desde su interior. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. El verso 11, confianza. Daba un paso muy importante, se restableció la confianza. Ahora ya no estaba, Señor, ¿en quién tendré mi esperanza? En ti. Poniendo esas dudas de quién poner su confianza. A él ya declara, Señor, no me prives de tus misericordias, porque él llegó a, volvió a ver claramente quién iba a tener misericordia de él, y sus misericordias iban a ser nuevas cada día. Era el Señor, confianza. Luego manifestó, siempre hay que manifestar con sinceridad nuestro estado de ánimo, pues me rodean dificultades. Y realmente estos versículos nos dan a ver de que él tenía todavía dificultades. No es que se habían ido. No es que el Señor le libró de sus enemigos estaban ahí. Pero ahora él sabía y tenía fe en el Señor, sabía para lo que vino a la tierra. Y en el 41 vamos a ver cómo acciona lo que sería el estar conectado, su espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. En el verso 16, pero que todos los que buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande.
O sea, él ya estaba activado, estaba feliz, ya sus pies estaban sobre la roca firme en fe. Habían dificultades, pero en fe ya se posicionó en lo que decíamos los primeros versos: sobre tierra firme, sobre una roca puso mis pies, enderezó mis pasos. Sí, porque estaba yendo torcido, porque perdió la perspectiva de su vida, perdió la visión, no entendió sobre el propósito, o ese momento se esfumó sobre su propósito. Pero ahora él dice en cuanto a mí, el 16: pero todos los que buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. ¡Qué maravilloso! El Señor es grande, el Señor es grande. Deberíamos cantarlo, deberíamos gritarlo, deberíamos expresar, deberíamos hacer un poema con esto. El Señor es grande. Salió de la depresión, no de las dificultades. Salió de la depresión. Ahora podía ver con claridad a Dios cuidándole. Y el verso 17, mire cómo se mira ahora. Se mira a él como un miserable, pero un miserable en buen sentido de la palabra. ¿Sabe qué es misericordia? ¿Sabe qué es misericordia? Misericordia habla de ser miserable. Sí, cuando yo digo voy a tener misericordia de alguien, es mirar a alguien en una miseria, pero ayudarlo. Sí, el Señor ve nuestra situación, no es que se desatiende de nuestra situación, nos ve en el estado en el que estamos, pero dice: yo voy a tener misericordia. ¿Qué quiere decir eso? En esta situación de miseria en la que está el Paul, yo lo voy a ayudar. Amén. Esa es la verdad. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Confianza, esperanza. No importaba el tiempo, ahora él aprendió y él tiene paciencia. Pacientemente esperé. Ya no estaba desesperado, ya no estaba ahí, digamos, inquieto tratando de tomar. La mayoría de nuestras decisiones equivocadas tienen que ver con las malas interpretaciones de los hechos. La mala perspectiva a veces de alguna situación nos hacen que nos decidamos. Lo más fácil, cuando hay una emocionalidad enferma, lo más fácil es huir y escapar de tal situación. No, es que me voy de la iglesia. No, es que el hermano no me saludó, es porque no me quiere, porque no le importo. No es que no me atendió, porque atiende solo a estos y a mí no me atiende. Perspectivas, interpretaciones equivocadas. Me voy de la iglesia. Los conflictos se dan por el 60% de malos entendimientos y confusión, hermanos, que no están basados en la verdad. Vamos al Salmo 41. El Salmo 41 yo puedo ver la virtud de David que se reactiva. Mire lo que dice: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. No se olvide, visión, fe. Vocación tiene que ver con la esperanza, con el propósito de Dios en la tierra. Y la virtud tiene que ver con esas acciones, en esas acciones de amor hacia los demás, hacia la comunidad, hacia los que están a su alrededor. Entonces rápidamente en el 41 vemos que qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Él se había olvidado de los pobres, él estaba acumulando riquezas, se había olvidado de los pobres. Cuando usted no entiende sobre su vocación aquí en la tierra como hijo de Dios, como siervo, cuando pierde la visión de fe, usted termina acumulando riquezas. Pero miren David, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. ¿Y sabe qué? Cuando uno trata bien a los pobres, cuando uno se acciona en la virtud, en esta área del espíritu del hombre y se conecta al espíritu de Dios, hay bendiciones para usted. Así es que si usted hace esto, cuida al pobre, ayuda al pobre, al necesitado, o se enrola en las filas de los siervos de una congregación para servir al necesitado, mire lo que viene como bendición. El Señor los protege, los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Cuántos se alegran por esta promesa? Aleluya. Eso es Dios. Él es Dios. Que va a haber personas a nuestro lado que nos desalienten y que nos quieran indirectamente, inconsciente o conscientemente. Por favor, el equipo de alabanza, si puede pasar. Va a haber gente a su alrededor que cuando usted está saliendo de la depresión, con todo lo que yo le he venido conversando y que está ahí en la palabra del Señor, va a haber gente que le desaliente.
a David. Los próximos versículos son personas que todavía estaban ahí siendo parte del conflicto, siendo parte de las amenazas hacia su estabilidad emocional. Ahí estaban, pero él tenía otra perspectiva ya, una perspectiva diferente. Mire, van a acercarse personas como sus amigos. Aquí lo dice en el verso 9: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Mire lo que decían sus amigos: tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Hay gente que a lo mejor a su alrededor le van a decir: no vas a salir de eso. Esa situación en la que tú estás viviendo, pues no creo que salgas. No escuche eso. El Señor le dice a usted: yo tengo planes de bien, no de calamidad, no de tristeza. Me visitan como si fueran mis amigos en el 6, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van lo divulgan a los cuatro vientos. Va a haber gente que va a decir cosas feas de usted y a lo mejor le quieran llevar a una situación de depresión, pero es más importante lo que dice Dios de usted. Es más valorable, obviamente, lo que dice Dios de usted que lo que digan las personas. No escuche. El verso 11: sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. ¿Sabe que usted es del agrado de Dios? Yo soy del agrado de Dios. Usted es del agrado del Señor.